Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira, directo a tu campo. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer. Amarok P6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marina Friedlander, soy jefa de redacción de Infocampo y junto a Pablo Lozada, periodista del sitio, les damos la bienvenida a Infocampo Debate. Es un nuevo espacio exclusivo que estrenamos este jueves. Gracias Marina, buenas tardes para todos. Este es el primer capítulo de un ciclo que se inicia con mucha expectativa y ganas de que se sumen para analizar el panorama local e internacional y en las perspectivas de agronegocios y del futuro. Y el comienzo llega con un panel de lujo para hablar un poco de la agenda agroeconómica del negocio del maíz y la soja que va a conducir el analista de mercados y asesor Pablo Adriani, que ya está con nosotros. Hola Pablo. Hola Marina, hola Pablo, muchas gracias por esta presentación. Hoy es el día de la inauguración de Infocampo Debate. Estamos en vivo para todo el país y países limítrofes. La temática de la jornada de hoy va a ser un debate con 3 líderes del sector agropecuario. Cada uno de ellos marcó una huella en la historia agropecuaria argentina y la van a seguir marcando. Por eso creo que es importante encarar los debates donde el público puede participar haciendo preguntas por WhatsApp, por chat, y el director me las va a ir pasando para que podamos responderlos. Cada invitado tiene un bloque de 10 a 15 minutos y el último bloque, ¿sí? Va a estar a cargo de los 3 invitados en forma conjunta. Le voy anticipando ya quiénes son los invitados rápidamente antes de ir a la tanda. El licenciado Gustavo Idígoras, presidente de Ciarasec, el contador Roberto Urquía, quien es apoderado de Asistera General de ESA, y el licenciado máster Antonio Aracre, quien es presidente para Latinoamérica de Syngenta. Vamos a la tanda, señor director, y comenzamos con el debate. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira, directo a tu campo. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer. Amarok P6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. Muteate, Marina, porque Y regresamos de la tanda. Y yo, por ser conductor de este ciclo, tengo la ventaja de tener 5 minutos para plantear a todos los televidentes mi agenda agroeconómica, como una especie de presentación de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Estos últimos tiempos, la Argentina y el mundo estuvieron influenciados por lo que sería una de las crisis más graves de la historia, en donde fundamentalmente la irrupción del COVID-19, ¿sí?, cambió un poco todo el escenario económico-financiero a nivel mundial.
La crisis que anunciaba George Soros en julio del 2019 se anticipó con el COVID y todo su impacto que tuvo en el flujo comercial mundial de bienes, servicios, tecnología, petróleo, granos. Y un dato interesante, durante toda la crisis, los barcos de maíz, de soja, de girasol, que salían de Argentina, Brasil y Estados Unidos, continuaron proveyendo al mundo de lo que es un elemento esencial, los alimentos. O sea que si podemos decir que hubo un sector que mantuvo su impronta, su inercia, su pujanza, es el sector de los agroalimentos, en donde el trading mundial tiene más de 300 años de historia. Pasan tecnologías, pasan décadas de avances y de modernidad, y los vapores que transportan granos y aceites siguen siendo los mismos, con diferencia de tamaño, de consumo de combustible, pero siguen siendo los mismos. O sea que en ese sentido la Argentina es un país privilegiado. ¿Por qué? Porque integra el grupo de los 5 principales países que pueden no solamente producir, sino exportar. Y no solamente exportar, sino que exportar cantidades crecientes de cualquier producto que el mundo nos está demandando, que son los alimentos, en donde la base sustancial de la Argentina de hoy, en el agribusiness o la agroindustria, es la soja. La segunda base que está creciendo, pidiendo pista, es el maíz. Entonces vamos a discutir con los principales líderes del sector estos 2 grandes drivers, y también vamos a analizar qué es lo que está pasando con todas las ONG ambientalistas que ponen palos en la rueda al avance de la tecnología argentina. Todo esto en el debate Infocampo de hoy. Vamos a la tanda, señor director, y después con el primer invitado, Gustavo Idígoras, presidente de Ciarasec. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira, directo a tu campo. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer. Amarok V6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. Y de regreso en Infocampo Debate, muchas gracias, señor director. Ahora vamos a ir al primer invitado, el licenciado Gustavo Idígoras, quien es presidente del Ciarasec. Pero antes de ir al invitado, me voy a robar unos segundos y les voy a contar quién es Gustavo Idígoras. Gustavo Idígoras es egresado de Ciencias Políticas, maestría en Relaciones y Negocios Internacionales en Bélgica. Durante el 2002 al 2010 fue agregado agrícola en Bruselas ante la Comunidad Económica Europea, obviamente agregado agrícola de la Argentina. Previamente y durante 18 años, y acá viene la parte más jugosa, fue negociador agrícola internacional, representando a la Argentina en distintos foros y negociaciones bilaterales y multilaterales, con una fuerte incidencia en las negociaciones con China y con Mercosur, obviamente ante la OMC, la FAO y todos los organismos que tienen que ver con el comercio agrícola internacional. Posteriormente fundó su consultora de asuntos públicos en agro y bioenergía, y del 2018 a la fecha, no más de 2 años, presidente Ciarasec, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Ahora sí, la bienvenida a Gustavo Idígoras.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Infocampo y sobre todo muchas gracias por invitarnos en el Día del Aceitero. Así que podemos tener una doble celebración, porque la familia aceitera es una familia que nos dedicamos todo el tiempo, sindicatos, trabajadores, industria, a trabajar todos los días para crecer y para esforzarnos cotidianamente. Así que muchas gracias también y permitime esta salutación a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. Vos sabés, Gustavo, que cuando mencionás que es el Día del Aceitero, a mí me viene a la mente por qué la Argentina no está orgullosa de ser un país agroindustrial. ¿Por qué el Día del Aceitero no es algo que se debe festejar en toda la sociedad urbana y rural? Es una materia pendiente del sector. Así que en buena hora, feliz Día del Aceitero a todos los que integran este complejo agroindustrial, que realmente es uno de los más importantes de la Argentina. Pero bueno, dejemos un poco las salutaciones y vayamos al campo de batalla, Gustavo. Y el campo de batalla nos dice que hoy el mundo ha cambiado mucho, pero en tu especialidad, que son las relaciones económicas internacionales y bilaterales, me gustaría que nos comente cuál es tu visión actual de lo que es el comercio mundial, de lo que es el proteccionismo, las barreras que imponen los países, porque siempre me da la sensación de que Argentina baila con la más fea. Así que me gustaría tu reflexión de este tema. Bueno, en primer lugar hay que entender una cosa. Argentina y la agroindustria exportadora tenemos aproximadamente 100 mercados. De esos 100 mercados implica que por año tenemos la responsabilidad de exportar cerca de 100 millones de toneladas, procesadas, industrializadas o granos como tal. Esta es una enorme responsabilidad, porque el mercado internacional no es un mercado donde existe la libre competencia, es un mercado ultra regulado, donde cada país del mundo pretende alocar el empleo. Y cuando hablamos de alocar el empleo, hablamos de cómo lograr procesar. Lo que quiere el mundo de la Argentina es que seamos un granero. Lo que queremos nosotros como Argentina es que seamos una industria agroexportadora, industrializada, donde el empleo quede en Argentina. Esa es una batalla permanente. Esa batalla se va sofisticando con el correr de los años. El escenario actual de la pandemia ha generado una tendencia que prospere el proteccionismo. Cuando hablamos de proteccionismo, no solamente hablamos de ponerle más derechos de importación a productos procesados, cuando queremos vender un aceite o un aceite envasado, nos cobran mucho más que el poroto de soja, por ejemplo, lo mismo pasa con el girasol y demás productos, sino además que empieza a diversificarse. Y se diversifican en medidas ambientales, crecientes, algunas basadas en ciencias, muchas otras no, medidas sanitarias, medidas técnicas, medidas de calidad cambiante. Por lo tanto, hay un universo de medidas arancelarias y no arancelarias que básicamente están dedicadas a reducir las chances de desarrollo exportador agroindustrial argentino. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad como industria, pero también como Estado, trabajar todo el tiempo en eso. Ahora bien, no solamente tenemos que trabajar para lidiar con los países importadores. ¿Qué está pasando hoy en Vietnam? Que es el gran comprador de la Argentina, es el socio comercial número 1 de la Argentina, donde históricamente siempre veíamos a Rotterdam como el gran puerto, hoy hay que ver a Hanoi como el principal destino en volumen de lo que vende la Argentina y sobre todo de los puertos agroindustriales. Pero que pasa en Tailandia, en Malasia, en India, en Europa y en otros países del mundo. Pero también, ¿qué hacen nuestros competidores? Y ahí viene también una diferencia. Argentina, cuando carga un barco de productos, carga el 70% de promedio de impuestos. Cuando carga un barco un americano, carga el 40% de subsidios para promover la industria y los productores. Esa es una diferencia radical. Pero salgamos de esa situación que puede ser extrema entre un país que subsidia a su agroindustria para promover mayor producción y comercializar con el mundo, de un país como la Argentina, que por supuesto no subsidia, pero tiene una sobrecarga tributaria. Vayamos al concepto de Brasil. Y Brasil claramente lo que hace es generar obras de infraestructura y permitir que siga creciendo la producción, favoreciendo el desarrollo, dándole previsibilidad de reglas de juego para favorecer esa industrialización. Por lo tanto, entender que no estamos solos en el comercio internacional.
Pablo. Disculpa que te interrumpa, pero estás diciendo cosas muy importantes. Entonces, yo me pregunto, ¿hay que copiar el modelo brasilero y el modelo americano como concepción de generar mucho volumen de producción y como no tenemos un mercado interno tan grande para que se autoconsuma, ir a ganar mercados internacionales con valor agregado? ¿Cuál sería ese modelo que estaríamos buscando como Argentina? Copiar el modelo americano es impracticable y sería una especie de Disneylandia en términos de que deseamos tener los recursos que pueda tener Estados Unidos y sabemos que no vamos a contar con ellos. De hecho, en general, hemos cuestionado históricamente como política de Estado la existencia de los subsidios. Por lo tanto, no podemos promover subsidios cuando siempre lo hemos cuestionado. Pero sí tenemos que promover políticas como la que tiene Brasil en materia de reglas del juego del agro, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista productivo y tecnológico. Y eso es lo que necesitamos. Y un ejemplo de eso, Pablo, es justamente esta formación reciente del Consejo Agroindustrial Argentino, donde 57 sectores y eslabones agroindustriales argentinos de todo el territorio federal de nuestro país nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en generar y proponerle al Gobierno Nacional una herramienta, que es una ley, que le dé estabilidad a la inversión de agro para que en 10 años podamos ser una potencia agroexportadora. Ese es el objetivo y ese es el camino que tenemos que promover todos juntos. Gustavo, es muy interesante el Consejo Agroindustrial Argentino, porque con mi experiencia de 30 años en Argentina, analizando mercados, situaciones políticas internas en nuestro país, veo que es la primera vez en la historia que un gobierno, que gobernadores, que diputados, senadores, se sientan a escuchar al sector agroindustrial o al Consejo Agroindustrial Argentino. Quiero suponer que es una bisagra en nuestro país y que esta política que está encarando el Consejo Agroindustrial tenga que tener un viso de largo plazo y no cambiar cuando cambian los gobiernos. Por eso me parece importante lo que acabas de mencionar y que no se confunda el Consejo Agroindustrial con la Cámara de Industria Aceitera o con una entidad gremial, como hemos visto en muchos de los WhatsApp estos últimos días, pidiendo al Consejo Agroindustrial que dé respuestas a reclamos gremiales, digamos. Por eso me gustaría que me digas los próximos pasos del Consejo Agroindustrial. De acá un 15, 20 días, un mes. ¿Cuál es la agenda? Bueno, en primer lugar, el Consejo Agroindustrial es un esfuerzo genuino de todos los eslabones agroindustriales del país de trabajar en conjunto. Eso ya ha sido un ejercicio fenomenal de consenso. Y hemos madurado y hemos demostrado a las fuerzas políticas del país que es posible ese consenso. En segundo lugar, hemos logrado definir una agenda muy concreta de trabajo y tenemos muy buena receptividad de todas las fuerzas políticas, no solamente del Gobierno Nacional, porque si queremos construir una política agroindustrial debe ser federal por naturaleza y definición. Y por lo tanto, en ese sentido, hemos hablado con 8 gobernadores, con diputados, con senadores, etc. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, estamos inmersos en un intercambio intenso en estos días, de reuniones virtuales con los equipos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Desarrollo y Producción, de la FIP, Aduana, Ministerio de Agricultura, trabajando en todas estas temáticas para que el 4 de noviembre a la tarde volvamos a reunirnos con el Gabinete Económico. No hay que esperar, por supuesto, anuncios impresionantes o medidas mágicas. Hay que tratar de trazar una hoja de ruta, porque necesitamos 10 años de estabilidad de reglas de juego en la agroindustria y va a ser seguro que la potencia que tienen nuestros productores transformar a la producción argentina en líder mundial. Y la agroindustria ha asumido desafío hace muchos años y seguramente Roberto va a poder compartirles todos esos esfuerzos. Gracias, Gustavo. Una pequeña sugerencia personal sobre el Consejo Agroindustrial Argentino. Incluyan en algún párrafo el orgullo de ser un país agroindustrial exportador alimentario, para que la sociedad urbana se encolumne atrás de este proyecto. Y ahora sigamos hablando un poco del negocio, que tiene mucho que ver con el maíz. Y cuando uno ve los mercados que ha llegado a Argentina con el maíz, que son más de 80 destinos, Malasia, Indonesia, Sudeste Asiático, Medio Oriente, te pregunto, ¿qué tiene el maíz argentino que gusta tanto?
que tiene esta demanda y compite de igual a igual con el maíz americano y el maíz brasilero? Bueno, en primer lugar tenemos una enorme capacidad competitiva con el maíz. Este año ya los primeros 9 meses han mostrado un récord en volumen de exportación, superando los 29 millones de toneladas, con una gran capacidad de producción en Argentina, una logística bien desarrollada y un reconocimiento internacional de la calidad del maíz argentino. Muy buena calidad para la alimentación animal, y justo hay un vínculo natural entre la harina de soja argentina, por sus condiciones y sus calidades, y el maíz argentino, en relación con el crecimiento económico y el desarrollo de la clase media del sudeste asiático. Hay una relación directa. Toda economía que se desarrolla y sociedad que se desarrolla, lo primero que hace es un salto de calidad a las proteínas animales. Y eso está sucediendo justamente en el sudeste asiático, que hoy es el 66% del total de las exportaciones de la agroindustria alimentaria, como bien decís, Argentina. Y hay una relación entonces directa entre la calidad y el precio del maíz argentino y de la harina de soja argentina. Por eso, claramente tenemos un destino muy importante para seguir creciendo y necesitamos seguir trabajando internamente en todos los frentes. Da la sensación, por lo que vos decís, que este bloque sudeste asiático, que son creo que casi 500 millones de consumidores, se ha independizado de sus grandes primos que están en las cercanías y han tenido una estrategia de ir directamente a comprar a Argentina, a Brasil y a otros destinos. Esa sensación de que este aumento del poder adquisitivo de nuevas clases urbanas consumidoras es como que se despertaron y dijeron: no, ¿por qué voy a triangular y comprar maíz? Lo compramos directamente. Me parece que hay un despertar del flujo comercial hacia este bloque y que la Argentina, como bien vos decís, ha sacado ventajas provechosas. Y ya que estamos con los mercados, vamos a hablar un poquito de la soja. La soja que en los últimos tiempos hemos visto la política del gobierno tratando de reducir las retenciones, de darle a los productores un incentivo a la venta de soja, porque hoy en la Argentina el problema es generar dólares. Y cuando uno habla de producir soja, maíz, trigo, el productor está produciendo dólares, porque es un bien exportable. Y permitime la reflexión, son muy pocos los países en el mundo que pueden generar dólares genuinos como se genera con el complejo agroindustrial sojero. Entonces, quiero tu reflexión de estos primeros 15, 20 días hábiles desde que el gobierno implementó este diferencial, esta baja en las retenciones de la soja, este cronograma. ¿Cómo viste el mercado? ¿Cómo viste la liquidación de divisas por parte de los exportadores? ¿Cómo viste el ingreso que hubo a los puertos de Upriver? ¿Cómo palpás esa medida? Porque, por un lado, a nivel presidencial, minimizan la reacción de los productores y, por otro lado, cuando uno ve el mercado, hubo cierto movimiento ascendente, ¿no, Gustavo? Me gustaría tu reflexión. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que el gobierno tomó una serie de medidas a comienzos del mes de octubre tendiente a brindar mayores flujos en lo posible de exportaciones. Ha eliminado los derechos de exportación para los bienes industriales, ha subido sensiblemente los reintegros para todos los sectores industriales, subió los reintegros para el sector vitivinícola y adicionalmente también tomó una medida con respecto al complejo sojero, que es el primer complejo exportador de la Argentina y, como todos ustedes saben, la harina es el producto número 1 y el aceite es el segundo producto de exportación del país. Esa decisión que tomó es una decisión limitada en el tiempo y, por lo tanto, al ser limitada en el tiempo, tiene efectos limitados naturales. El gobierno creo que ha sido muy consciente de esa medida, pero me parece a mí que es una medida para resaltar en términos de el inicio de una hoja de ruta, donde habitualmente veíamos cuando había variaciones alcistas de precios internacionales suba de derechos, y ahora estamos viendo una situación distinta y una apertura al diálogo. Me parece que es lo que no hay que perder. En términos concretos, las declaraciones juradas de ventas al exterior acumuladas de harina, aceite, maíz, etcétera, computan alrededor de $1.700.000,
1.700 millones de dólares, perdón, y es el reflejo de la situación. Si uno compara harina y soja con relación a septiembre, claramente hubo repunte, pero lo más importante es el precio. Cuando siempre hablamos que baja de derechos tiene un beneficio concreto al productor, acá está claramente definido. Si uno ve los valores del CIO Granos de los últimos días de septiembre y compara los valores del CIO Granos, que es un dato público, oficial, gubernamental, de lo que ha sucedido durante el mes de septiembre, ve un traslado directo de todo ese tipo de beneficios impositivos al productor. Y esto es lo más importante. ¿Es suficiente? No, es el inicio de un camino. Y es un camino que tenemos que ir transitando. Y todos estos días, con Federación Agraria, con CRA, con Coninagro, hemos trabajado y seguimos trabajando en el marco del Consejo Industrial para tratar de generar una hoja de ruta con el Gobierno Nacional en materia de derecho de exportación para los próximos años. Esto es clave, es fundamental, porque necesitamos darle rentabilidad al productor con más tecnología, pero también con reglas de juego permanente en materia tributaria, y esto es la condición sine qua non. Le cuesta al gobierno a veces avanzar en esto, porque como siempre dice el ministro de Economía, tiene una sábana corta, pero en vez de recortar la sábana, tenemos que agrandarla. Y ese es nuestro objetivo, y por eso estamos tan convencidos de que tenemos que buscar una alternativa diferente a la enorme carga tributaria que hoy tiene el producto. Podemos concluir, Gustavo, que el gobierno nacional, cualquiera sea la bandera política de los futuros gobiernos, por la gran reacción que hubo a nivel de gobernadores, de diputados, senadores, del partido oficialista y de la oposición, han tomado conciencia que la Argentina es un país agroalimentario exportador, que tiene ventajas inigualables en el concierto mundial y que es un sector que hay que apoyar y no digo promocionar ni subsidiar, pero por lo menos sacarle la pata de la elevada presión impositiva que tiene, ¿no? Mira, a mí no estoy tan seguro por ahora de que estén todos convencidos. Yo creo que es un largo camino a transitar para lograr un convencimiento real, genuino y permanente. Pero sí te puedo decir que todos ven la necesidad. Argentina indefectiblemente tiene que pasar de los históricos 65.000 millones de dólares de exportaciones totales a 100.000 millones de dólares. No hay alternativa de sostenibilidad económica nacional si no logramos alcanzar la meta de los 100.000 millones de dólares. La agroindustria tiene la capacidad como cadenas de valor económicas y sociales de generar la primera respuesta. No toda, pero la primera. Y por eso el gobierno tiene que acompañarnos en este camino y juntos definir esta hoja. Estamos convencidos que en Argentina, ante la volatilidad y los cambios que hay, históricos, necesitamos una ley que le dé estabilidad y que perdure en el tiempo, para que todos los productores, los industriales, los productores de tecnología, nos podamos animar a ir por más. Estamos convencidos de que todos queremos apostar por el país para que haya más empleo, más producción, pero industrializando el agro, que ese es nuestra meta también. Gustavo, no puedo menos que agradecerte tu participación de hoy, los conceptos claros que has vertido en estos 15 minutos que pasaron volando y que te vamos a volver a convocar al cierre, donde van a estar juntos los tres invitados y vamos a tocar algunos temas medio picantes para que cada uno tenga su definición de lo que está pasando en la Argentina. Muchas gracias, Gustavo. Te dejamos en línea para que sigas viéndonos. Y, señor director, vamos a una tanda. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira, directo a tu campo. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer.
Amarok V6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. Y vamos a seguir ahora con el segundo bloque. El próximo invitado es Roberto Urquía, quien es apoderado de la firma Aceitera General Dehesa. Y antes de ir a Roberto Urquía directamente, voy a hacer una mención de qué es Aceitera General Dehesa. Y Aceitera General Dehesa se funda en 1948 por Adrián Pascual Urquía, conocido como el Ñoño, justamente en la ciudad de General Dehesa, de ahí el nombre de la empresa. Ñoño fue un visionario y con una gran intuición del potencial aceitero de la Argentina. Y vaya que lo acertó. Donde hoy Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja y de harina de soja. En 1965, Aceitera General Dehesa hizo la primera extracción por solvente vertical. En 1979 puso en marcha el maní confitería en Dehesa, o sea, exportación y producción de maní confitería. En 1980, Roberto Daniel Urquía, quien estamos invitando a este bloque, empezó a participar en las decisiones estratégicas de la empresa. En 1985, AGD, como la llamamos usualmente, Aceitera General Dehesa, elabora la primera planta de fraccionado de aceite. En 1987, el primer embarque en Terminal 6, un puerto que tiene AGD en joint venture con Bunge. En 1988, en Villa Mercedes, San Luis, su primera planta de mayonesa. Ustedes vieron que en las góndolas Aceitera General Dehesa está presente con aceite, con mayonesa, con maní y creo que hasta con aceitunas, si mal no recuerdo. En 1988 dijimos planta de mayonesa. AGD participa con el 30% de las exportaciones de aceite de la Argentina y participa con el 30% de las exportaciones de aceite de maní. Esto por decir algo en forma muy rápida. Yo le voy a dar la bienvenida a Roberto Urquía ahora y antes que me gane de mano le voy a hacer una primera pregunta. Pero primero, por favor, en línea y en audio y video, Roberto Urquía. Nuestro segundo invitado, un líder del sector agropecuario de lujo, con el cual tenemos que, obviamente, sacarle el sombrero por el gran desarrollo que ha tenido Aceitera General Dehesa en la Argentina en los últimos años. Ahí el señor director está tratando de reactivar la conexión con Roberto. Ahí lo vemos a Roberto en un ambiente de trabajo totalmente concentrado. Roberto, un gusto que esté con nosotros. Muy buenas tardes en vivo por Infocampo Debate. ¿Cómo te va, Pablo? Un placer compartir con ustedes este programa. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los que siguen este programa, este primer programa a través de Infocampo. Así que, con todo gusto, hemos escuchado recién al licenciado Idígora, que en realidad me robó la mitad de mi presentación. No lo creo. Pero bueno, no lo creo. vamos a tratar de improvisar sobre la marcha. Exacto. Roberto, antes de ir a una presentación de tus placas que me parecían muy interesantes, te voy a disparar una pregunta que es muy general, pero que tiene mucho que ver con la Argentina del presente y del futuro. ¿Cuál es la importancia de generar valor agregado en producciones primarias, como conoce los medios urbanos, como puede ser la soja, el girasol, el maní, inclusive, y hasta las aceitunas, el aceite de oliva? ¿Qué importancia le asignás a esto, al valor agregado, en el futuro de la Argentina por venir? Bueno, realmente este tema del valor agregado es fundamental, valor agregado a la producción primaria, para que los pueblos del interior, y más que todo del interior profundo de Argentina, puedan darles expectativas a sus jóvenes profesionales también, para quedarse donde nacieron y frenar un poco esta
monstruosa emigración de gente hacia los grandes centros urbanos de Argentina, que están sobrepasados a nivel de servicios, seguridad, agua potable, cloacas, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos otra forma que retener a los jóvenes en el interior del país que agregándole valor a la producción primaria. Y no solamente de cereales y oleaginosas, a la producción primaria de tantas economías regionales que pueden también ayudar al país a traer esa masa de dólares que tanto necesitamos y a retener la gente, porque hay un gran desafío desde el punto de vista estratégico. Me parece que a la Argentina la tenemos que poblar más o menos uniformemente a lo largo y a lo ancho de todo su territorio. Y hoy, entre el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y el Gran Tucumán, y debemos tener más del 70% de la gente, con todos los costos que eso significa. Así que, Pablo, tenemos que cambiar, y una de las formas de cambiar es agregándole valor a la producción primaria y a las economías regionales. Roberto, para que el público urbano no nos malinterprete con respecto a generar exportaciones, negocios, veo que tu mirada del valor agregado tiene un componente social muy importante, y que lo que estás vos mencionando debería ser una política de Estado, porque la cantidad de demanda de gente joven que involucra la generación de valor agregado, y mencionaste muy bien las economías regionales, Roberto, y vos sabés que yo hice un pequeño estudio en donde si llevamos a cero las retenciones de todas las economías regionales, el gobierno deja de percibir 28 millones de dólares, nada más, contra una emisión de 10.000 millones de dólares para pagar los planes sociales. ¿Qué reflexión te merece esta asimetría en el pensamiento de un funcionario o de un país que necesita desarrollarse en todo su continente interno, no solamente la pampa húmeda? Mira, casualmente en Córdoba estamos trabajando mancomunadamente, independientemente de las ideologías políticas. Estamos trabajando, pensando en Córdoba y en la gente que la habita. Y dicho sea de paso, esta mañana se envió al Congreso Provincial una ley de fomento de la producción de biocombustibles, habida cuenta que el bioetanol es maíz procesado fundamentalmente, el biodiesel es aceite procesado, y también hay otras mercancías como la generación de gas a través de la biomasa, pensando fundamentalmente en generar actividad económica, generar mano de obra, generar ingresos para la provincia. Y me parece que tenemos que ampliar esto a nivel nacional. Tenemos que dejar de lado en estos momentos tan difíciles, agravados por la pandemia, dejar de lado las ideologías y pensar por un momento o por un tiempo, todos, independientemente de quién va a ser el ganador o el perdedor político, en cómo ayudamos a la gente a estar menos mal. Y eso lo vamos a hacer trabajando en el agregado de valor, entre otras cosas. Todo lo que significa el campo, que la gente piensa que es tirar una semilla y esperar que crezca. El campo, para sembrar esa semilla hace falta un tractor, para fabricar ese tractor hace falta hierro, cubiertas, hace falta para que ande combustibles, en fin, es un círculo virtuoso de generación de valor agregado, no solamente en el campo puro, sino en las industrias que uno ni se imagina a dónde pueden llegar a tocar. O sea, el hierro que demanda el campo a través de los alambrados, de los tractores, las sembradoras, las pulverizadoras, las camionetas, lo que genera en desarrollo de recursos humanos profesionales para asesorar al hombre de campo, el ingeniero agrónomo que necesita estar permanentemente previendo todos los insectos que pueden atacar el cultivo, o los profesionales en ciencias económicas para liquidar los impuestos y asesorarlos cómo mejorar la ecuación impositiva. Y yo podría hablar de muchas otras cosas más. Y eso también ha sido un poco
culpa nuestra, de no saber, comunicar esto que estamos hablando a la gente común que no tiene por qué saberlo. Entonces tenemos una gran deuda y un gran compromiso de que todos pensemos que el agregado de valor a la producción es muy importante para toda la Argentina y lógicamente va a generar este recorte del flujo de gente a los grandes centros urbanos, que es un verdadero problema, Pablo. Lo estamos viendo todos los días. Exacto, En Roberto. realidad, estamos ocupando tierra en los conos urbanos porque la pobre gente no tiene una tierra para levantar una vivienda tremendamente precaria, y la tierra que nos sobra en el interior, en los pueblos, para poder recibir a esa gente y que viva dignamente. Roberto, Que vos viva sabés dignamente. que yo te escucho y me transmitís energía y esa pasión por el desarrollo en el interior. Y creo que líderes como vos deberían estar en la delantera de transmitir este desarrollo regional independientemente de la bandería política. Y yo te sugiero y te propongo que vayamos a tus placas, porque no te quiero dejar con las ganas de las placas que me mandaste, que están espectaculares, y que vayas presentándole a la audiencia una forma de transmitir lo que vos estás viendo con respecto al complejo oleaginoso, ¿no? Bueno, en parte ya lo explicitó Gustavo, pero lo mío es muy sencillo, muy precario, y lo que yo vengo tratando de difundir durante los últimos años es que el mundo está en una guerra para tratar de agregarle valor a la producción primaria y semiprimaria dentro de su frontera para generar trabajo. Entonces, nosotros como argentinos, que somos uno de los muy pocos países que producimos materias primas para exportación, tenemos que tener una política muy acertada de defensa de esas cuestiones arancelarias que plantean los países para llevarse la materia prima y no dejarle agregar valor dentro de Argentina. Y no mucha gente lo entiende a esto. Yo simplemente quería con estas placas decirle que en China, China grava el ingreso de poroto de soja en estado natural con el 3%. Pero cuando vos querés enviar la proteína de soja a través de la harina o enviar el aceite, te lo graba con el 5 y con el 9. O sea, grava el valor agregado. ¿Vos sabés, Roberto, Pablo? disculpame que te interrumpa porque es muy importante lo que acabas de decir. Hay una guerra en el mundo por el agregado de valor para procesar en sus países materias primas y dar trabajo. Eso es lo que tiene que entender el medio urbano y los políticos. Continúa, por favor. Me parece importante destacar esto. Dar trabajo local, genuino. Totalmente, generar trabajo. Pero esto que yo hablo explícitamente de los derechos en China para ingresar con productos donde van creciendo los castigos cuando vos agregás valor, estos son los directos. Pero después hay una serie de protecciones indirectas que no siempre se conocen, que hacen y obstaculizan el ingreso de los productos con valor agregado. El poroto de soja cuando ingresa a China no tributa IVA, pero cuando ingresás el aceite o la harina, tributan IVA y te empiezan a poner medidas fitosanitarias que en realidad a veces no tienen ningún sustento. Entonces, yo estoy hablando a veces de las medidas directas, pero a veces pesan más las indirectas que las directas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Argentina tiene que tener políticas arancelarias espejo para que la industria, ya sea aceitera, molinera, frigorífica y tantas industrias de otras economías regionales, puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados de destino. Si no, no lo podemos hacer. Y para que los competidores no nos tilden de proteccionistas, aplicar la misma política espejo de aranceles. Te quiero comentar, Pablo, vos sabés que nosotros hace muchos años que estamos en este negocio. Nuestra empresa tiene más de 70 años de existencia. Y ya desde un seminario de la industria aceitera mundial que se hizo en Río de Janeiro, allá por los años
finales del 80, principios del 90, Argentina propuso, bueno, desmontemos todos los aranceles que hay para el complejo oleaginoso en el mundo y llevémoslo todo a cero. Que Argentina exporte el poroto de soja con cero de retención, y lo mismo para el aceite y la harina. Interesante. Pero que estos productos ingresen a China cero, ingresen a Europa a cero, ingresen a Indonesia a cero, ingresen al Medio Oriente a cero. Hace más de 30 años que venimos con esta propuesta y dan 27.000 vueltas y no la aceptan, porque la verdad saben que la competitividad de Argentina, por la calidad de los recursos humanos y por la calidad de las tierras que tienen y la calidad de la industria que agrega valor, hace que a ellos les cueste muchísimo competir. Entonces, con esto te quiero decir que nosotros no podemos desconocer que tiene que haber por parte de negociaciones económicas internacionales que está en Cancillería una política espejo para neutralizar la obstaculización del ingreso de productos con valor agregado a mercados que son netamente importadores. Un ejemplo, Pablo. China muele entre 90 y 100 millones de toneladas de soja anuales. Entre 90 y 100 millones de toneladas de soja anuales. ¿Sabes cuánto produce? 20 millones. Claro, nada, e importa nada. Exacto. Entre 80 y 90. Y mientras tanto da trabajo internamente a su población. Roberto, esto es muy interesante, da para un seminario entero. Vamos a la segunda placa, porque te veo muy entusiasmado y yo también, ¿viste? Y nos estamos olvidando los televidentes. Sí, pero simplemente la segunda placa, Pablo, era para demostrar que lo que ocurría hace 45 días atrás, donde pagaba igual porcentaje de derecho de exportación el poroto, el aceite, la harina, en donde la industria pagaba $138 de derechos y el poroto pagaba 100. Ya está. El señor director ha sido muy rápido en ese aspecto. Un error estratégico de la administración que todos conocemos. Y permitime destacar a la audiencia urbana y rural que el trigo y el maíz tienen un diferencial arancelario bastante importante. Yo creo, Roberto, que tenemos que encolumnarnos todos en estos cambios culturales y te doy el último minuto para decir algo y después vamos a la tanda, señor director. Sí, Roberto, te escucho. Me he dado cuenta que si pasamos a la filmina siguiente, vos has sido muy generoso con el licenciado Diego Horas y me recortás el tiempo a mí, pero bueno, lo voy a aceptar porque ya estoy pidiendo al director 2 minutos más. Es una cuestión de capacidades. Cuadro simplemente quería demostrar que no solamente en China, sino en la Unión Europea, en Tailandia, Estados Unidos, Israel, Turquía, pasa lo mismo que acabamos de comentar con China. Se grava el valor agregado. Estados Unidos con el biodiesel Argentina. Vos sabés, Pablo, que creo que el biodiesel argentino, si quiere ir a Estados Unidos, paga más del 50% de derecho de ingreso. 50%. O sea, Roberto, cuando te aplica un arancel, y sigo con la charla y no vamos al corte, te aclaro, porque me tocaste el amor propio. Así que vamos a superar a Gustavo en el tiempo de permanencia. Roberto, esto que estás mencionando, que un arancel del 50%, es prácticamente decirte no te quiero importar. Es sacarte de la cancha. ¿No te parece? Eso es lo que hizo Estados Unidos. Eso es lo que hizo y no encontramos demasiadas reacciones en Argentina ante eso, porque en realidad Argentina podría haber denunciado a Estados Unidos en algún foro internacional este tema, donde verdaderamente se le iba a complicar en la OMC, porque el 50% es insostenible, y no se quiso hacer desde el punto de vista del gobierno. No sé por qué, se habrá cambiado por otra negociación. Quizás hayamos sido moneda de cambio. Pero te quiero decir una cosa, que en el caso del biodiesel, vos tenés subproductos que Argentina, de no participar en un mercado internacional, desde que comenzó a exportarse y a venderse localmente biodiesel, empezó a vender glicerina, a vender glicerina Pharma. Un día a un presidente le dije, seguramente esta mañana usaste una pasta dental
que estaba hecha con glicerina Pharma de origen argentino. Y el presidente no conocía de que Argentina era uno de los primeros, si no el primer productor de glicerina Pharma. Y la glicerina Pharma sirve como materia prima base para hacer la pasta dental. Vos fíjate qué importante es eso, y a veces no se conoce. Pero reitero, también es culpa nuestra de no tener la posibilidad de comunicar esto que yo te estoy diciendo. Vamos a la próxima filmina. Después te hago una consulta, te levanto el guante y te hago una consulta de lo que dijiste. Después de esta filmina. Simplemente con esto quiero decirles que, desde el punto de vista geopolítico, si uno quiere exportar básicamente materias primas, en el caso del poroto, más del 87% va a China. Yo, si tuviera que decidir y tuviera algún cargo importante en un gobierno, bajo ningún punto de vista permito que dependa de un solo mercado el primer producto de exportación de mi país. En cambio, cuando vos vas a la filmina siguiente, te vas a dar cuenta que la harina va a una infinidad de mercados del Medio Oriente, de Europa, del Lejano Oriente y de América Latina. Geopolíticamente también se lo tiene que contemplar, porque esto no es una cuestión menor. El país que nos compra el 87% en el día de mañana se enoja por algún tema, nos corta. ¿Y qué hacemos con la producción? Con la primera producción argentina en cuanto a monto y volumen de exportación. Y permitime, Con esto Roberto, te quiero decir que agregarle valor, Pablo, es fundamental, y esto es lo que quería transmitir básicamente, Pablo, no más. Permitime que te haga una aclaración que es importante para la audiencia. Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja. Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja. Y tanto Estados Unidos como Brasil no pueden competir con nuestro país en ese rubro. Y te doy un dato de color. Una sola planta que procesa soja en la Argentina, que muele 30.000 toneladas por día, o mismo Terminal 6, AG de Bunge, que muele otras 20.000 o 25.000, equivale a la molienda de soja de todo el estado de Iowa en Estados Unidos, con 15 plantas de aceites, y a la molienda de soja de todo el estado de Paraná en Brasil, con 25 plantas de aceite. Ahí está la fortaleza de la Argentina en nuestro sector. Y te voy a levantar el guante con una aclaración que vos hiciste, que me gustaría que la reflexionemos. Dijiste que tal vez fue una moneda de cambio que Argentina no reclame por el 50% de un arancel exorbitante al ingreso de biodiesel de Argentina a Estados Unidos. ¿No será, Roberto, que hay desconocimiento de las autoridades, de los responsables de Cancillería, que no hay una mancomunión con el sector privado? Pues yo veo que Brasil, cuando van a negociar, el gobierno va con los privados al lado, que son los que conocen el negocio, y Estados Unidos ni que hablar. ¿Qué tenemos pendiente para solucionar en ese tema? Trabajar mancomunadamente, como bien dijiste vos. Vos sabés que yo tenía que salvar mi paso por esta vida cumpliendo con un deber cívico. Entonces fui intendente, concejal, fui senador en Córdoba y fui senador nacional. Cuando pasé por el Senado de Córdoba, el doctor de la Sota me dice: hacete cargo de presupuesto y Hacienda. Y como yo no tenía mucho tiempo, llamé a una reunión de la comisión un sábado a la tarde. Imagínate que mis colegas de la política pura me estaban reputeando, disculpando la expresión, por todos lados. Por trabajar un sábado. El jefe de la bancada opositora me dice: che, Urquía, vos venís acá a defender los intereses de tu empresa. Entonces le digo: mira, yo estoy acá para hacer mi contribución y mi deber cívico con la provincia y el país. Si algo estoy haciendo acá, descuidando los intereses de mi empresa. En la política, todos piensan que uno tiene interés en sacar alguna tajada para beneficio propio. Y eso es lo que tenemos que dejar de lado en este país. Tenemos que pensar en nuestra provincia, en nuestro país, en el bienestar de toda la gente. Cuando nos va bien a algunos, nos tiene que ir bien a todos. Si no, no nos va a ir bien a nadie. No tiene sentido que en este país algunos tengan mucho y otros muchos tengan poco, porque en realidad el país no va a ser vivible. Así que en ese aspecto, yo digo, tenemos que trabajar, tenemos que dejar de lado diferencias y tenemos que pensar por un largo tiempo que
que somos todos argentinos y queremos que Argentina de una buena vez, y lo podemos hacer, yo no tengo la menor duda que Argentina puede avanzar raudamente en el futuro, creciendo, dando trabajo, dando mejor bienestar a la gente, agregando valor, entre otras cosas. Muy buena reflexión, Roberto. Te pido que te quedes en línea siguiendo el programa porque el último bloque participan todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias, Roberto. Vamos a una tanda, señor director. Gracias, Pablo. Gracias a todos. ¿Está por ahí Santi? Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira, directo a tu campo. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer. Amarok P6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. Un poquito de agua. No sé si se me cayó la cucaracha, como dicen acá los expertos. Y ahora vamos al tercer bloque. Otro bloque de lujo. Antes de darle la palabra a Antonio Aracre, quien es director general para Latinoamérica Sur de Syngenta, le voy a decir quién es Antonio Aracre. Antonio Aracre es contador público nacional, recibido en la UBA con medalla de honor en 1986. En 1993 obtuvo un MBA en la UADE, Universidad Argentina de la Empresa. En el 2003 cursó el programa de alta dirección en el IAE. En el 2013 obtuvo el premio a la trayectoria profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En 1986 ocupó el cargo de gerente de finanzas en Ciba-Geigy, una empresa histórica, proveedora de insumos que creo que no está más en la Argentina. En el 2000 fue nombrado gerente general de semillas en Syngenta Argentina. En el 2005, director regional de semillas para América Latina. Y en el 2011, actualmente, director general para Latinoamérica Sur de Syngenta. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Pero quiere que le dé mi apreciación personal. Es una persona férrea, defensora de la sustentabilidad, de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, del cuidado de las prácticas agrícolas, con una experiencia riquísima en todo el crecimiento de la industria de semillas y de agroquímicos en la Argentina. Ahora sí le doy la bienvenida a Antonio Aracre. Antonio, muchas gracias por estar acá en Infocampo Debate. Es realmente un honor que estés con nosotros. Y te doy 2 segundos para que me digas gracias, Pablo, y te disparo la primera pregunta. Bueno, gracias Pablo por esta presentación. La gente va a creer que tengo como 200 años después de todo el recorrido que hice desde 1910 para acá, pero no, empecé muy chiquito, pero no tengo 200 años ni cerca de eso. Estuve escuchando con mucha atención a Gustavo y a Roberto, me pareció muy interesante las oportunidades que plantean. Y yo tal vez estoy como un poco más preocupado por algunas amenazas que veo en el horizonte para poder llevar adelante esas oportunidades, que para mí son muy, muy concretas y muy posibles, pero que si no atajamos algunas cosas, veo nubarrones. ¿Cuáles son, Antonio? Pues yo te veo muy involucrado con el medio ambiente, la sustentabilidad,
la responsabilidad social empresaria. ¿Cuáles son esos entes, grupos, ONGs, activistas o como quieras llamarlo, que ponen un palo en la rueda a una actividad en Argentina que vos mejor que nadie nos puede demostrar cómo producimos en la Argentina y bajo qué reglas y condiciones de sustentabilidad, ¿no? Mira, lo que veo con preocupación no es una ONG en particular, sino que veo una corriente de celebrities, actrices, actores, periodistas reconocidos del mundo de la televisión y la radio, muy enganchados en campañas mediáticas en las redes sociales en contra de un modelo de país, no en contra de un producto o de una tecnología, ¿no? Les molesta que Argentina sea una potencia en el agro. Les preocupa y quieren voltear cualquier proyecto de inversión que esté vinculado a la generación de industrias para la producción de carne, para la exportación, o cualquier modelo en escala de producción de granos que no simpatice con la ausencia de tecnología y con las prácticas más de tipo veganas u orgánicas. Y en ese debate, que por cierto nos encuentra muy ausentes a nosotros somos grandes conversadores dentro de nuestro propio mundo. Buena frase, muy buena frase. Pero es como que no tenemos una perfusión adecuada en la opinión pública, a donde todo ese grupo de celebrities sí llega, y llega muy bien. Bueno, nosotros nos hablamos, nos contamos, Roberto me lo cuenta a mí, yo se lo cuento a Gustavo, Gustavo se lo cuenta al ministro Guzmán. Pero mientras nosotros conversamos entre nosotros, hay un montón de gente que le habla a la sociedad. Y nosotros no. Nosotros no le contamos a la sociedad qué modelo de país queremos. Esto que contaba Roberto, de la importancia del valor agregado, de la importancia de generar empleo, de cómo el empleo contribuye a que tengamos una sociedad más inclusiva y más justa, en cómo podemos hacer que la gente vuelva al campo, vuelva al interior. Con todas esas cosas no las contamos. Y cada vez más gente cree que el modelo de país que nosotros representamos dentro del campo y dentro de la industria y dentro de la agroindustria es un modelo no compatible con el estilo de país que ellos quieren. Y cuando vos querés polemizar o debatir sobre, bueno, ¿qué modelo de país queremos? ¿Cómo vamos a incluir al 50% de las personas que en la Argentina hoy están por debajo de la línea de pobreza? ¿Cuáles son las industrias o los sectores que tienen más posibilidades de generar puestos de trabajo, de atraer inversiones? ¿Cómo vamos a hacer para generar las divisas necesarias para que a la Argentina no le pasen estas crisis recurrentes de balanza de pagos como las que tenemos en la actualidad, donde nos quedamos sin dólares y entonces se nos desbarranca la macroeconomía de la Argentina, la inflación, la paz social, aún sin causas específicas y macroeconómicas que lo justifiquen? Antonio, disculpa que te interrumpa. Sí. Por lo que vos estás mencionando, hay grupos minoritarios que tienen acceso al poder de la comunicación, y mencionaste las celebrities, los actores, los que tocan guitarra, los youtubers, periodistas. Y yo te pregunto, así como una charla de living, ¿qué le pasa al sector en todo su conjunto? Que con el gran poder económico que tiene, el gran poder de generar trabajo, inversiones, no logra transmitir eso a los medios urbanos. ¿Qué habría que hacer como sector para realmente empezar a defender a la Argentina como un país proveedor de alimentos? Que no tiene que ser un pecado, tiene que ser un orgullo proveer alimentos. Al sector le pasa algo así como
¿Viste cuando vos sos un alumno brillante en la escuela, sos muy inteligente, tenés todos los recursos intelectuales como para comerte el mundo, pero de repente, digamos, tenés un poquito de soberbia a la hora de comunicarte, a la hora de expresarte, de contactarte con los demás, vas a las entrevistas y a pesar de que sos una luz, te cuesta conseguir trabajo. Bueno, a nosotros no nos cuesta conseguir trabajo porque lo generamos productivamente. Pero ojo, que si la sociedad no sigue adhiriendo al modelo de país al que nosotros apuntamos, va a llegar un momento que se nos va a complicar la misma producción de nuestro modelo de negocio. Entonces nos va a pasar la historia de este pibe, que era brillante, que se preparó y todo lo demás, pero que a la hora de ir a las entrevistas le iba mal. Entonces, ojo, estamos dejando de lado un aspecto muy importante que es la de la comunicación y el empatizar con el discurso de la sociedad para ver, che, ¿cómo podemos hacer para que entiendas qué es lo que hacemos y ver que hay algo bueno acá y no te quedes solamente con la historia que te cuentan de este lado? Y al regalar esa parte de la historia, puede ser que se nos vayan achicando cada vez más los grados de libertad para seguir operando como lo que nosotros soñamos para este país. Yo pienso, Antonio, con lo que vos estás diciendo, que habría que hacer una estrategia de la circunferencia de afuera hacia adentro. No deberíamos ir a todos los pueblos rurales, ciudades rurales, a empezar a generar esa conciencia de país agroalimentario. No te olvides que en la época de la 125, todos los pueblos urbanos rurales del interior salieron a defender al sector porque se sintieron que estaban tocando su sociedad, su forma de vida. Entonces me parece que habría que empezar a hacer una campaña en los medios rurales y después llegar a las grandes urbes, donde el consumidor muchas veces no sabe que la leche que está en la góndola sale de una vaca, de un tambero que la ordeña a las 4 de la mañana, por citar un ejemplo. Pero es que ni siquiera se trata de convencer al consumidor que el producto que llega a su mesa es sano. Exacto. Sino convencer al país de que la Argentina no se puede dar el lujo, ni tendría sentido que se dé el lujo, de dejar de lado una oportunidad de generar una industria a escala en la generación de carnes, en la generación de todo lo que tiene que ver con los alimentos a una escala que hoy no estamos haciendo en un mundo que demanda esos alimentos. Mira, sin ir más lejos, te pongo el ejemplo de la cuestión de los cerdos. O sea, hay potencialmente una industria y un sector ahí para generar quizás 3.000, 4.000 millones de dólares de exportaciones en el corto plazo. Tenemos las condiciones para hacerlo sustentablemente. Dinamarca, Alemania y Japón lo hacen y lo hacen muy bien. Y acá solo encontrás voces que hablan en contra de ese proyecto. No encontrás muchas voces que salgan a defender la generación de industria y la generación de trabajo. Porque hoy Antonio, esa generación de dar valor agregado de proteínas vegetales en proteína animal, como el caso del cerdo, hoy las industrias que producen cerdos, lo que serían las granjas de productoras de cerdos, tienen un nivel de higiene, tienen un nivel de respeto por la sanidad del animal y un nivel de controlor de todos los efluentes para llevarlo a generar, digamos, materia orgánica a partir del estiércol o gas para la autogeneración, que prácticamente no tiene ningún tipo de contraindicación desde el punto de vista ambiental. Entonces yo creo que parte de esa educación hay que enseñarle a la sociedad que todas esas producciones intensivas que dan valor agregado y que implican convertir proteínas vegetales en animales, tienen prácticas totalmente a la altura del primer mundo. Hoy nadie te pone un criadero de cerdo si no tiene un biodigestor, si no tiene un control de sanidad y tratamiento de los efluentes. Y de la misma forma te digo que Argentina, todos los fines de año, importa la pavita de Brasil.
cuando en su momento Exacto. Brasil importaba maíz de Argentina y nos exportaban la pavita. Entonces, fíjate que vos hay una cantidad de cosas que se pueden desarrollar en la Argentina. Mismo Chile. Chile importa maíz y harina de soja de Argentina y le exporta cerdos procesados a todo el sudeste asiático. Entonces, es como que ¿Y vos decir sabés cuál es la Argentina... relación, Pablo, la relación entre lo que vale una tonelada de pollo o de cerdo y lo que vale una tonelada de maíz en grano? A ver, me interesa ese Es tema, de para la 10 audiencia. veces. 10 veces. 10 veces. ¿Y qué es de diferente una tonelada de cerdo de una tonelada de maíz? Es el maíz más una inversión en una cierta infraestructura y tiempo. Y el proceso Estamos para perdiendo. engordarlo. Por eso, pero es maíz. Es maíz más una infraestructura. Y estamos hablando de llevar a 10 veces las exportaciones que hoy tiene la Argentina. Y estamos hablando de esto en un país donde el principal debate surge hoy, esta semana, en la política nacional, lo hemos visto en la carta de la vicepresidenta, lo hemos escuchado a partir del ministro Guzmán las últimas 2 semanas, el gran problema de la economía bimonetaria y de la falta de dólares que tiene la Argentina. Entonces, ¿cómo podemos exponer escollos a la generación de industrias que traen trabajo y que nos pueden llevar a duplicar en un plazo de 2 o 3 años las exportaciones que hoy tenemos en la Argentina? Suena como increíble que no se pueda debatir esto y que alguien que supuestamente esté en contra explique qué tiene para traer a cambio. Porque en la economía todo se trata de prioridades. Y bueno, ok, desecho esta alternativa, pero traigo esta otra. Yo no puedo desechar alternativas si no tengo una contrapropuesta para hacerle a la sociedad. Muy interesante, Antonio. Mira, te voy a sacar del foco local y te voy a meter el dedo en la llaga. ¿Qué dice tu casa matriz de Syngenta en el mundo sobre las perspectivas de la Argentina y qué estrategia tenés en la región de inversiones, si es que la hay, y cómo está Argentina en esas inversiones, cómo está con respecto a Brasil? Es un poco una charla de living, ¿viste? Para sacar los trapitos al sol de Syngenta global, ¿no? Argentina es el 4º país más importante del mundo en cuanto al potencial tecnológico y estratégico para Syngenta. Te diría, digamos, que hace 3 años y medio, más o menos, cuando los accionistas chinos se incorporaron dentro de la compañía, hubo un cambio interesante en la visión del presente y del futuro. Porque hay algo que tienen los chinos y es una mirada largoplacista de hacia dónde quieren ir y dónde quieren estar dentro de 10 años y no suelen sacrificar el largo plazo para obtener un rédito en el corto plazo. Eso cuando vos perteneces a una empresa que cotiza en bolsa y que todos los trimestres tiene que dar un resultado concreto, a veces suele ser un poco más ingrato y te obliga a tomar algunas decisiones un poco más duras que implican, digamos, muchas veces sacrificar el largo plazo para embellecer un poco el corto plazo. Y eso no te pasa con un accionista chino, lo cual me parece que es un dato muy interesante. En cuanto a la coyuntura de la Argentina, y para una empresa que hace 100 años que está a través de sus... Porque vos decías, Ciba-Geigy no está más, claro, no está más porque se fusionó con Sandoz para hacer Novartis, que se fusionó con AstraZeneca para hacer Syngenta. Pero, digamos, las cosas se van reciclando y reconvirtiendo. Pero nuestras casas matrices actuales y anteriores hace más de 50 y saben perfectamente de las crisis recurrentes, pero también de las oportunidades infinitas que tenemos en estos países. Así que hoy justamente publicaba un artículo, lo publiqué ayer en LinkedIn, pero lo levantaron en Infobae, en ámbito financiero, y que hablaba sobre esto de las razones para ser optimista, ¿no? Y cómo hay que, digamos, en momentos como este hay que saber surfear la ola y detenerte en el punto de llegada, porque si te quedás en la situación de la turbulencia y quizás tomes decisiones que no son las convenientes, ¿no? Antonio, es la verdad un placer escucharte, como le digo a los otros invitados, da para mucho más, realmente muy rica tu
tu apreciación de la visión del negocio, de la parte social. Y yo voy a dar por concluida esta tanda, este bloque, perdón, y quédate porque ahora dentro de unos minutos mi bloque de cierre. Ahora nos vamos a pelear con Roberto y con Gustavo, ¿decís, en el próximo bloque? Puede haber algún tipo de chispa, pero fundamentalmente Bueno. voy a mandarle las preguntas online de lo que están mandando todos nuestros televidentes de todas las partes del país y del exterior también. Así que gracias, Antonio, señor director, vamos a la tanda y después seguimos con el último bloque. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira, directo a tu campo. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer. Amarok V6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. ¿Estás ahí? No puedes cruzar. Acá estamos, en vivo, para que vean que hay un vivo, ¿sí? Nuevamente con Infocampo Debate, y ahora sí, viene el bloque de cierre, el bloque de la frutilla del postre, ¿sí? Estos tres monstruos del sector agropecuario agroindustrial argentino, como lo que hemos escuchado en este primer debate de Infocampo. Le damos la bienvenida a los tres y le pedimos al señor director que lo ponga en cámara. Ahí están todos muy bien ordenaditos. Y vamos a empezar a disparar algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia. Y yo voy a pedir que, como este es el bloque más jugoso de todos, a mi entender, vamos a respetar algunas consultas que nos están haciendo los televidentes por chat. Acá lo estoy viendo en vivo. Y que hagamos respuestas cortitas y muy puntuales, ¿sí? No prolonguemos la respuesta para generar un debate mucho más rico de todo lo que estamos viendo. Primer pregunta, y esta creo que va dirigida a Gustavo Idígoras. ¿Ve alguna posibilidad que el gobierno implemente alguna medida que obligue a los productores a vender granos? Una pregunta difícil, ¿eh? Perfecto. Productores venden granos es por decisión exclusiva comercial o económica de cada uno de los productores argentinos. Si a alguien se le ocurre la remota idea de querer obligar o forzar a los productores, sería absolutamente suicida de un punto de vista económico y social para hipotecar el futuro de la Argentina. Así que creo que lo que hay que hacer es hacer la zanahoria. Y eso es lo que estamos trabajando todos juntos, cómo promover la zanahoria permanente, no solo para que vendan soja o maíz que hoy pudieran tener, sino para crecer la torta. Argentina tiene que producir 70 millones de toneladas de soja la próxima campaña. No podemos seguir pensando en 50. Necesitamos las tecnologías de Syngenta, de Bayer, de Don Mario y de cualquier otra compañía. Necesitamos más insumos. Y también necesitamos cuidar el ambiente, por eso estamos promocionando nuestro programa argentino de carbono neutro. Son todas las patas necesarias para la competitividad. Y por supuesto, una hidrovía también competitiva. Todo eso junto va a hacer crecer a la Argentina. Obligar a alguien a comercializar algo, no solamente que es ilegal y inconstitucional, sino que es suicida. Perfecto, muchas gracias. Antonio, una reflexión tuya de esta frase de este televidente de que obliguen al productor a algo, una reflexión. Ahí está, estaba muteado. Ahora sí. No, yo creo que hay que poner incentivos, pero incentivos verdaderos. Yo sé que los 3 puntos
le habrán costado muchísimo a Gustavo negociarlos, pero la verdad que en el contexto de una brecha del 100% y de retenciones del 30 y pico, tienen gusto a poco. Yo había sacado un artículo también en relación a eso, donde me parecía que tal vez 15 puntos de acá a fin de año hubieran hecho una diferencia, y me parece que el gasto fiscal del gobierno no era tanto en un año como este que ya está desbordado, y el incentivo sí podía hacerlo. Creo, honestamente, que si hay un desdoblamiento cambiario, el gobierno podría utilizar incentivos del tipo, bueno, para el que me liquida en los próximos 2 meses le voy a poner un 20% de lo que me liquida por el mercado financiero. Y ese tipo de cosas podrían incentivar a que los productores avancen en una liquidación mayor. Hay un montón de herramientas que se pueden usar con inteligencia y con celeridad. Muy buena la aclaración tuya, Antonio. Ahora tengo una pregunta que me la están dejando picando en el área para Roberto Urquía. ¿Qué importancia le da al transporte ferroviario como medio para dar más competitividad al sector agropecuario y agroindustrial? Una gran importancia, Pablo. Lo que a veces no se conoce es que el transporte ferroviario es competitivo en las largas distancias. Desde Marco Juárez al puerto de Rosario, 150 kilómetros, ahí el camión es el más competitivo y no se puede usar el ferrocarril. Pero a partir de los 250 kilómetros hacia más lejos o más distancia, ahí compite. Pero la producción del noroeste argentino, Pablo, es transportada ferroviariamente en más del 65% a los puertos. Lo que ocurre es que cuando uno analiza el transporte total de la cosecha del país, bueno, el corazón de la producción está en la Pampa Húmeda, y la Pampa Húmeda está a 150 kilómetros del puerto de Rosario. Entonces a veces hay que segmentar el transporte ferroviario para ver qué inserción tiene. La inversión que ha hecho el Estado Nacional en el ferrocarril Belgrano Carga Trocha Angosta ha sido excelente. Y hoy el ferrocarril Belgrano Carga está trabajando muy bien, satisfaciendo la demanda y las necesidades de la gente del Chaco, de Tucumán, de Salta, de Santiago del Estero Oeste, etcétera, etcétera. Yo creo que el ferrocarril es muy importante, como lo es algo que Gustavo acaba de nombrar, el transporte de la hidrovía por barcazas. Exacto. En grandes distancias la barcaza es imbatible. Y eso es la clave para que Argentina o el agro argentino siga siendo muy competitivo. Muchas gracias, Roberto, y concuerdo con vos. La hidrovía yo lo llamo el Mississippi del Mercosur. Ahora tengo una pregunta que puede calzar perfectamente para los tres, pero se la voy a dar en voz alta a ver qué les parece. ¿Quién va a ir al campo si no tenemos caminos rurales ni conectividad para dar valor agregado en origen? Y es muy difícil que siempre tengamos una recompensa económica. Es una pregunta muy filosófica, pero yo creo que amerita una reflexión de cada uno de ustedes, que es un tema, la verdad, central. O sea, por ley, Argentina tiene que tener todos los caminos pavimentados y de fácil acceso los 360 días del año. 1914, la Constitución Nacional. ¿Qué me dicen? Si me permitís, Pablo, sí. Yo vivo a 700 kilómetros de Buenos Aires, en General Dehesa, una población de 15.000 habitantes, desde que nací. Nací acá y vivo acá. Así que puedo, y discúlpame Gustavo, discúlpame Antonio, puedo decirte lo que nos ocurre a la gente del interior. Necesitamos tener mejor conectividad, necesitamos tener mejores caminos. Nosotros para ir a Buenos Aires tenemos que hacer 250 kilómetros a Córdoba y tomar un vuelo de línea a Buenos Aires. Fíjate la diferencia que es vivir en el interior a vivir en los grandes centros. Y creo que Argentina y los gobiernos en general, porque este no es un problema de este gobierno, es un problema de los gobiernos de los últimos 50, 60, 70 años de Argentina. Necesitamos federalizar los recursos y, lógicamente, la conectividad. Sin la conectividad hoy no podemos avanzar. Así que es un gran trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y eso va de la mano
con el desarrollo del valor agregado en el interior. Cuando venga el valor agregado al interior, va a venir la comunicación, va a venir la conectividad y van a venir muchas cosas más. Muchas gracias, Roberto. Y tengo una pregunta, la verdad, para el señor Antonio Aracre, que estaba muy tranquilo hasta ahora, muy picantita, porque es específicamente con nombre y apellido. Para el señor Antonio Aracre, ¿qué opina del desarrollo o no del trigo HB4? No me molesta ni me parece tan picante la pregunta. Yo estoy absolutamente a favor de todos los desarrollos tecnológicos y biotecnológicos, porque primero que trabajo hace muchos años en una empresa que se dedica a la investigación y desarrollo, segundo porque creo en la innovación, tercero porque este país tiene la competitividad que tiene en el campo gracias a la tecnología y la innovación tecnológica, pero también tengo absolutamente claro que no hay crecimiento posible sin un consumidor que acepte lo que vos estás produciendo. Entonces me parece que ahí es donde tenemos el problema al cual me referí en la parte donde me entrevistaste a mí. Hay que hacer mucha educación de una sociedad que cree que un producto transgénico tiene problemas. O sea, en pleno siglo XXI, en el año 2020, seguimos teniendo una porción de la sociedad en Argentina y en el mundo que todavía cree que consumir un producto transgénico te puede traer problemas en la salud. Entonces, hasta tanto no podamos modificar eso, y bueno, seguiremos pagando precios menos competitivos por un producto que se podría producir mucho más fácilmente y a menores costos, y por lo tanto llegar a más cantidad de gente. Aún así, creo que hay que hacer ese trabajo, no se puede imponer por la fuerza al consumidor. Entonces, habrá que esperar un poco más y no dejar de lado, como lo hemos hecho en algún momento, esa pelea hay que darla. Y si no la damos, como dije antes, cada vez más la sociedad nos va a ir restando grados de libertad. Así que ojo con esto, porque si nos hablamos entre nosotros y hacemos un conversatorio del agro y la sociedad se queda al costado, cada vez vamos a tener un entorno más restringido. Muchas gracias, Antonio. Yo tengo que abrir esta pregunta a Roberto y a Gustavo. O sea, la misma pregunta del HB4. Roberto es exportador neto de trigo, de maíz, y Gustavo es el presidente de Ciarasec. Con lo cual, Roberto, muy brevemente tu opinión sobre el trigo HB4 y después le voy a dar la palabra a Gustavo Idígoras. Mira, Pablo, en honor al tiempo, comparto plenamente lo que acaba de decir Antonio. Comparto plenamente eso. Y también, bueno, es un desarrollo argentino y eso también es un ingrediente importante para el HB4, ¿no? Así que... Bueno, muchas gracias, Roberto. Estuve a favor de la aprobación en su momento. Muchas gracias, Roberto. Gustavo Idígoras, tus 2 minutos de HB4. No, muy simple, 3 puntos. Primero, felicito la innovación tecnológica, sobre todo nacional. Segundo lugar, estoy absolutamente a favor de los análisis técnicos científicos que hizo la Comisión Nacional de Biotecnología y el SENASA, demostrando la inocuidad y demostrando que no hay riesgo ambiental. Tercero, ninguna tecnología tiene que tener riesgo económico y comercial, porque si no, no logra su resultado. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos juntos, como cadena de valor. No podemos tener una tecnología que ponga en riesgo una cadena. Tenemos que trabajar tecnología y cadena de la mano para que los resultados positivos de esa tecnología tengan resultados económico-comerciales. Y ahí necesitamos diálogo y madurez de todas las partes. Y eso es lo que estamos promoviendo. Eso responde un poco a una pregunta que venía después sobre si Alberto Fernández entiende el valor agregado y de sus actores. Creo que vos lo respondiste muy bien con el Consejo Agroindustrial Argentino. Hay una última pregunta que tiene que ver con el precio de los granos para la próxima cosecha, pero ese es mi métier, o sea que no se le voy a transmitir a ustedes. Bueno, finalmente... A ver, ¿qué hacemos, Pablo? Decinos. Yo creo que la soja va a estar muy sólida, bien arriba, con China recuperándose y comprando bastante. No sé cómo lo ves vos. Antonio, me tiraste el guante en el medio del ring. Brevemente, y estamos en vivo, por eso me parece muy rico este debate y esta participación de todos los que están presentes acá como
como nuestros líderes elite del sector. Brevemente, Antonio, esta semana se ha conocido un nuevo avance, una segunda ola de COVID-19 que ha producido una caída estrepitosa en las bolsas, en el precio del petróleo, en el precio del oro, y la soja cayó $12 en 3 días. El maíz cayó $8, el trigo cayó 13. Mi reflexión final de este tema, para no quitarle a ustedes la importancia de este programa, es que así como a principios del COVID, en la primera ola, todos los actores económicos y comerciales mundiales no sabían cómo iba a seguir la película y se rearmó toda la estructura de trading mundial sin ninguna interrupción. Esto que estamos viendo ahora, esta baja de los commodities, es una coyuntura que cuando el mundo vuelva a rearmarse de vuelta con este nuevo segundo brote, vamos a ver de vuelta condiciones de precios muy, pero muy favorables. En términos generales, el mundo va a consumos récord de trigo, maíz y soja. Esto lo dice el Banco Mundial, la FAO y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Así que tenemos buenas perspectivas. Eso lo vamos a dejar para otro Infocampo Debate, perspectiva de precios. Ahora sí quiero cerrar. A ver un momento. Llegó una última. Esta sí que es picante. Esta sí. No me digan que no es picante, porque entonces me voy a buscar un frasco de pimienta. Y que quede en capitales nacionales. Disculpame, Roberto, pero esto es periodismo, ¿verdad? Como dicen en la televisión. No, está muy bien y te agradezco que me la hayas hecho llegar. Yo los admiro a ustedes, a los consultores agropecuarios, porque a veces no es fácil dar predicciones de mercado. Vos sabés que mi padre durante muchos años, antes de ser industrial aceitero, tenía un acopio de cereales. Y en esa época la gente de campo venía y decía, che, ñoño, a mi padre le decía ñoño, che, ñoño, ¿qué pensás que va a hacer el maíz en el futuro? Y mi padre siempre le decía, vos haceme mago que yo te hago rico. Porque en realidad los mercados van para el lado que quieren. Por eso yo a los consultores agropecuarios verdaderamente los admiro y te admiro a vos, Pablo, también, ¿no? Así que, no, AGD es una empresa que en su historia se caracterizó por no dar pasos más largos de los que puede dar. El sector donde actúa es un sector donde también hay actores multinacionales que son actores en muchos países del mundo. Y AGD, cuando uno lo compara con lo que es un Cargill, lo que es un Bunge, lo que es un Dreyfus, lo que es un COFCO, lo que es un Glencore, es una pyme. Yo un día se lo dije al ministro... Qué interesante. Se lo dije al ministro Labaña y me dice, Urquía, hablemos en serio. Ustedes venden, no sé, 3.000 millones de dólares. No, pero le digo, ministro, yo estoy hablando en serio, con el mayor de los respetos hacia usted. AGD vende 3.000 y Cargill vende 60 o 70.000. ¿Somos o no somos una pyme? Exacto. Porque nuestro sector es un sector internacionalizado. El 95% de nuestra producción va al mundo. Entonces, nosotros lo peor que nos puede ocurrir como empresa, Pablo, es no saber el número de calzado que tenemos. Siempre sabemos que tenemos que ser muy prudentes, muy cautos y proteger fundamentalmente a nuestros proveedores de materia prima para que no vuelva a ocurrir algo muy triste, como ocurrió el año pasado, no solamente con Vicentín, sino con otros actores del mercado granario. Muy buena reflexión, Roberto, la verdad agradecido. Y te voy a decir una anécdota que yo tuve en la época que ingresé como trainee a Cargill, donde estuve trabajando durante 10 años. Y lo primero que aprendí a la semana de estar en Cargill es una conferencia que dio uno de los principales CEOs de Cargill en esa época, en donde decía que Argentina es un export-oriented country. O sea que Argentina es un país orientado 100% a la exportación. Y realmente en eso se sustenta el desarrollo de AGD y de todas las empresas de Ciarasec y de todas las empresas de insumos como Syngenta, proveyendo soluciones en un mundo cada vez más exigente. Ahí tenés, Gustavo, un comentario que hacer, con mucho gusto. No, coincido plenamente con lo que vos decís. Yo creo que
el productor es el corazón de la industria. Y la industria somos los pies y los brazos del productor. Somos todos el mismo cuerpo. Hay que trabajar juntos, siempre para adelante. Y a veces tenemos debates innecesarios, que se politizan, cuando en sí lo que tenemos que pensar es cómo agrandar la torta cotidianamente. A veces se generan falsos debates sobre el diferencial, y la industria no quiere diferencial. La industria quiere equidad tributaria a la hora de competir. No puede ser que en Argentina promovamos durante unos años la exportación de porotos sin procesar, que pagaban menos impuestos que los productos industrializados que generan trabajo, servicios y tecnologías en Argentina. Entonces, empecemos a trabajar en serio, porque si no el cuerpo no va a avanzar. Muchas gracias, Gustavo. Y tomo esas palabras como tu cierre de bloque y voy a invitar a Antonio y a Roberto, primero a Antonio, a que en un minuto tire alguna frase, es una reflexión. ¿Qué te gustaría transmitir a toda esta audiencia que nos está siguiendo desde hace 1 hora y media prácticamente? Tus palabras finales, Antonio, reflexiones. A mí me gustaría, dada la importancia que tiene el sector para el país, Pablo, y la importancia que tiene el país para el sector, porque es una relación que va y viene, que dejemos de mirarnos el ombligo y realmente trabajemos juntos en una mesa todos para ver cómo podemos definir qué queremos de acá a 5 años, de acá a 10 años. Y no estoy hablando de la política en general, sino del sector agropecuario. Por supuesto que hay que sentarse con el gobierno, con los productores, con la industria, con los legisladores, porque también hace falta leyes, con los reguladores, con las ONGs, pero de una vez discutamos qué queremos hacer con este sector en los próximos 10 años. Tengamos un plan estratégico, una dirección, y trabajemos y pongámonos todos en conjunto bajo ese objetivo. No nos miremos más en el ombligo y trabajemos juntos por un objetivo en común. Muchas gracias, Antonio, y es un poco el objetivo del Consejo Agroindustrial Argentino. Roberto, te doy el cierre, los últimos 2 minutos, reflexiones finales. ¿Qué le transmitimos a todos los televidentes que estuvieron acá en este primer Infocampo Debate? Bueno, Pablo, yo estoy convencido que Argentina tiene que seguir creciendo en la producción primaria, en la producción del campo. Tiene recursos humanos y tiene condiciones en calidad de tierras como para hacerlo. Ocurre que en el caso específico de la soja, para dar un ejemplo, es muy difícil que la soja crezca cuando tiene un 30% de impuestos. La soja es excelente como una herramienta de abastecer al mundo de proteínas, pero no le podemos sacar y ordeñar a la soja con el 30%, porque no va a competir con el maíz, ni con el sorgo, ni con el trigo. Entonces, por favor, pensemos un poco en la soja, porque 1 hectárea de soja produce mucho más desde el punto de vista económico que 1 hectárea de maíz y de trigo, aunque también son muy importantes las hectáreas que hagamos de maíz y de trigo a los fines de las rotaciones para mantener la calidad de la tierra. Argentina tiene que crecer en soja y mucho, lo dijo Gustavo. Pronto tenemos que estar en 70 millones de toneladas. Y Argentina, Pablo, tiene una característica que no la tiene ni Brasil ni Estados Unidos, que tiene un consumo interno muy pequeño respecto a la producción y respecto al porcentaje de productos que exporta. Y esa es la ventaja, y por eso el complejo se ubicó a la vera del Paraná y no se ubicó en el interior profundo. Exacto. Así que Argentina tiene la posibilidad de crecer y tiene que crecer, pero tenemos que darle un tratamiento a la soja un poco más amistoso, porque si no va a ser muy difícil, la vamos a asfixiar. Yo quiero para mis hijos, para mis nietos, un país que verdaderamente no sea el granero del mundo, sino un país que sea el abastecedor de productos con valor agregado del mundo. Si no, no va a ser fácil que salgamos adelante. Pero si nos juntamos todos, dejamos de lado posiciones personales y políticas y pensamos en la gente y en el país, a la idea mía le sumamos la de Antonio,
la de Gustavo, la tuya y la de los televidentes y escuchas, y sacamos la mejor idea, porque nadie es el dueño absoluto de la verdad acá. Todos tenemos cosas a favor y cosas en contra. Juntémonos, sumemos y tratemos de pensar en el país. Gracias por verdaderamente invitarme a compartir este programa inaugural, Pablo. Muchas gracias. Pablo, ¿te puedo robar 30 segundos nada más? Y bueno, te voy a hacer la excepción. No, una cosa que no mencionamos, porque hablamos del valor agregado, hablamos de las ciencias del conocimiento como oportunidades, ¿no? Y ahí hablamos un poco del HB4, pero la biotecnología es todo un campo donde hay un espacio terrible para crecer con puestos de mucha calidad y capacitación. Ahora, si no hay reconocimiento de la propiedad intelectual, si no avanzamos en una ley de semillas, donde toda esa investigación y esos recursos humanos tengan un repago en la inversión, entonces el crecimiento se va a quedar a mitad de camino. No nos olvidemos de eso, porque hace muchos años que la industria está luchando para ese reconocimiento y no lo estamos logrando. Acertada tu opinión, Antonio, y tema para el próximo Infocampo Debate antes de fin de año. Ya te di la primicia. Yo no puedo menos que estar muy contento, muy orgulloso de tener un panel de lujo como el que hemos tenido. O sea, yo les agradezco mucho el apoyo, la participación y doy por cerrado este bloque, agradeciendo realmente con total honestidad la participación de ustedes y la visión y la claridad de conceptos. O sea que yo creo que esto por suerte va a estar subido al sitio de Infocampo, se va a poder ver por 30, 40 días, va a estar subido a algún YouTube channel, después lo vamos a ver. Así que yo nuevamente, muchas gracias a todos. Señor director, vamos a una tanda e invitamos a Marina y a Pablo para el cierre del primer Infocampo Debate con los líderes del sector. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira, directo a tu campo. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer. Amarok V6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. Y hemos llegado al final del primer Infocampo Debate. Les agradecemos a los más de 600 espectadores que estuvieron siguiendo en vivo esta primera edición. Mucho por analizar, excelentes aportes, pero ya habrá tiempo para una nueva edición en la cual se hará en el mes de diciembre. Gracias a todos, hasta la próxima. Los esperamos como siempre con la información del sector de cada día en infocampo.com.ar y muchas gracias a todos los auspiciantes que nos acompañaron en esta edición de Infocampo Debate y por supuesto a Pablo Adriani, que estuvo excelente moderando. Muchas gracias Marina y Pablo, y un cierre de 5 segundos. Los esperamos, como decía Pablo Lozada, en el próximo Infocampo Debate. El lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Stoller. Hacemos crecer. Amarok V6, la más indomable de las Amarok. Volkswagen.